El título del mensaje de esta noche es El punto crítico de un cristiano. Vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, del 1 al 9. Algo sobre la vida del rey Manasés. Dice el verso 1 que Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 55 años. Pero Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había derribado. Además edificó otros altares en honor de los Baales e hizo imágenes de la diosa Acera. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Una joyita Manasés, Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: en Jerusalén estará mi nombre por siempre. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos. En el valle de Ben Hinnom practicó la adivinación, la agorería y la hechicería. Además consultó a médiums, no le faltó nada, las tenía todas, y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y la puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Nunca más arrojaré a los israelitas de la tierra en que establecí a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado, es decir, toda la ley, los estatutos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés. Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellas. ¿Sabes, iglesia? Hay un punto crítico y un punto de no retorno en la vida cristiana. Y este día vamos a reflexionar sobre algo muy importante en la vida de toda persona: el punto crítico. Pero primeramente preguntemos y demos respuesta: ¿qué es el punto crítico? El punto crítico es un término usado en la aviación, en la aeronáutica. Es un punto o momento de decisión. En un momento en el cual, si ocurre una emergencia en el vuelo, el piloto puede decidir si seguir adelante o volver al aeropuerto de donde salió. En la vida cristiana, el punto crítico son esos momentos en los que Dios nos confronta y nos dice: hoy podés decidir seguir en tu mal camino y sufrir las consecuencias, o volver a mí. Y cada vez que escuchamos la palabra de Dios, mis amados, estamos en un punto crítico. Sí, mi querida iglesia, hoy estás escuchando la palabra. Y al igual que un piloto, podés decidir seguir en desobediencia o volver al Señor. ¿Amén? ¿Estás ahí? Muy bien, comprendamos entonces el punto crítico por medio de la vida de este rey Manasés. Total desastre. El verso 9 que hemos leído dice: Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Miren que hay que esmerarse realmente para conducir al pueblo peor que las naciones paganas que Dios había erradicado de la tierra. Este versículo resume toda la maldad que el rey Manasés hizo delante de los ojos del Señor.
Pues podemos ver que Manasés hizo que se extravíe el pueblo de Dios e hizo más mal que las naciones paganas. Manasés era alguien totalmente desagradable a Dios. Hacía lo malo. Este hombre era idólatra, se apoyaba en adivinos, en encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Se excedió. El verso 6 dice que sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la adivinación, la agorería, la hechicería. Además consultó a médiums, a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende, desagrada al Señor, provocando su ira. Y por toda esa maldad y por todos esos pecados, el Señor lo puso en aflicción. El verso 10 y 11 del mismo capítulo dice: el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Y saben, este fue el punto crítico en la vida de Manasés. Pues él decidió, por lo que le estaba sucediendo, ya no seguir siendo soberbio, sino que se humilló delante de Dios, reconoció su pecado y se volvió de todo corazón al Señor. El verso 12 y 13 del capítulo 33 dice: estando en tal aflicción, Manasés imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante Él. Oró al Señor y Él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. El punto crítico en donde Manasés decide regresar y no seguir adelante. Manasés tuvo un verdadero arrepentimiento y tomó decisiones valientes desde ese momento para agradar a Dios. El capítulo 33, 15 y 16 dice: sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, arrojando fuera de la ciudad todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias y ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Manasés no solo se arrepintió, sino que dio muestras de ese arrepentimiento, dando un giro de 180 grados a su vida, a su reinado. Ahora la pregunta es: ¿qué harás vos en el punto crítico? Pero hay otro detalle. Debemos tener cuidado. Ten cuidado. No esperes llegar hasta el punto de no retorno. Unos capítulos más adelante, leemos allí en el capítulo 36, versos 15 y 17. Dice: por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Entonces Él envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató con su espada a los jóvenes. No tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. Y sabes, resulta lastimoso que muchas personas desaprovechan el punto crítico y deciden seguir en su pecado. Deciden seguir viviendo una vida desagradable a Dios y llegan al punto de no retorno. En la aviación, el punto de no retorno es el momento
que en un vuelo en el que la aeronave quizás ya no tiene suficiente combustible para regresar al aeropuerto de origen y a un aeropuerto cercano. Y a partir de ese punto, el piloto sabe que ya no hay forma de regresar atrás. Y cuando el piloto pasa al punto de no retorno, no puede volver aunque quiera. En la vida cristiana, mi querido, mi querida, el punto de no retorno es el momento en que el tiempo de la paciencia de Dios con una persona se agota, se acaba. Tenemos que comprender que Dios es paciente. Sí, es paciente, pero su paciencia tiene un límite con el pecador que no quiere arrepentirse. Pablo en Romanos 2, 5 y 4 escribe: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. La Biblia enseña. La Biblia te enseña. Dios es paciente y tardo para la ira. Allí en 2 Pedro 3:9 dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos. La tardanza, más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero esa paciencia de nuestro Señor tiene un límite. Y así como un avión llega al punto de no retorno, una persona puede endurecer su corazón al punto en que la oportunidad de arrepentirse ya no está disponible. Ya no está disponible. Dice Hebreos 12, 15 al 17: asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y también de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un plato de comida vendió sus derechos de primogénito. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para él arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Amado hermano, mi amada hermana, no esperes llegar al punto de no retorno espiritual. No esperes llegar al punto del no retorno espiritual, donde el corazón se endurece y ya no hay vuelta atrás. En este día, el Señor está hablando a tu vida. Espero que sí. Y puede ser para vos el punto crítico o tu punto de no retorno. A través de la palabra vos te podés dar cuenta que hay un punto crítico en donde el Señor te está diciendo: si seguís, se acabó. Volvé a mí. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? Puede haber hoy varios de ustedes en el punto crítico, en diferentes situaciones según la palabra que les haya hablado hoy. Doy un ejemplo. En esta iglesia hay parejas viviendo en concubinato, es decir, en pecado, porque están fornicando. Al no estar casados bajo la bendición de Dios, están fornicando. Y sí, sé que suena duro lo que digo, mis amados, pero algunos de ustedes están en ese punto crítico hoy. No esperes a llegar a tu punto de no retorno, porque hasta aquí Dios les ha tenido paciencia. Ha tenido paciencia con ustedes. Aún a pesar del pecado, quizás ha bendecido a la familia, ha bendecido el hogar, ha bendecido a los hijos. Pero no juegues con eso. El Señor les hace hoy un último llamado. Allí en Isaías 55, 6, 7 nos dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar
y de Él recibirá compasión. Recuerden, está bien arrepentirse del pecado. Está bien, es lo que se debe hacer. Pero tienen que dar muestras de ese arrepentimiento. Y una muestra de ese arrepentimiento es casarse. Porque si vos te arrepentís, pero seguís en la misma condición, no hay arrepentimiento. Y ¿sabés una cosa? No es necesario tener dinero, ya que en este país casarse es gratis. Tenés que tomar la decisión de ir al registro civil y casarte. Y ¿sabés otra cosa? La bendición de Dios a través de su siervo también es gratis. ¿Amén? Pase a adoración. El punto crítico es la oportunidad que Dios te da para tomar una decisión que cambiará tu destino eterno. No le desaproveches. Es el momento en que, como Manasés, podés humillarte, arrepentirte y volverte a Él antes de que sea demasiado tarde. Pero si lo ignorás y seguís endureciendo tu corazón y a conciencia haciendo lo que ofende a Dios, corres el riesgo de llegar al punto de no retorno. Y allí es donde la oportunidad de arrepentirte quizás ya no esté disponible, como le pasó a Esaú. Hoy Dios te habla con amor, hoy Dios te habla con paciencia, hoy Dios tiene misericordia de tu vida aún, pero también te habla con urgencia. Aprovechar el momento, te está diciendo. Vuelve a mí ahora, mientras todavía hay oportunidad de que sea hallado. Amén. Dios te bendiga. Ponete de pie.